Y ya estamos con otro gran amigo, el doctor Oscar Locani, que es farmacéutico y toxicólogo forense, representante regional de TIAF. También es presidente de la Asociación Argentina de Farmacia y Bioquímica Legal. Y realmente esto es todo un lujo, porque no siempre tenemos para hacerle preguntas que quizá, ¿no es cierto?, decimos, ¿qué hace un toxicólogo forense? ¿No es cierto? La gente lo vincula quizá con la muerte. Bueno, casi me estás robando un poco de lo que yo pensaba decir. Y no lo hablamos antes. Vos fíjate que cuando vemos series de televisión que hablan de ciencias, sí, sobre todo de investigación de crímenes o de delitos, normalmente aparece un cadáver. Claro. Y los toxicólogos forenses, miramos la serie y decimos, a ver si hoy no aparece el cadáver. Ajá. ¿Y sabes por qué? Porque en la morgue judicial de la Nación, solo el 20% de las pericias toxicológicas que se hacen corresponden a cadáveres. Ajá. Nada más que el 20%. ¿Y el 80%? El 80% restante corresponde a medio ambiente, a alimentos, a fármacos, a toda una gama de elementos que van apareciendo y que fueron transformando a la toxicología, que nace como una rama de la farmacología, en una ciencia propia. Y tenemos el honor, los toxicólogos argentinos, de poder decir que esta separación de la toxicología y la farmacología se generó en Argentina, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Bien. Hasta ese momento, lo que estudiábamos de toxicología lo estudiábamos en fármaco. Y la toxicología empezó a crecer de tal manera que de pronto hay una serie de variantes de la toxicología, arrancando por la toxicología básica. Es decir, cuando estamos lanzando una nueva molécula para consumo masivo, uno de los estudios que le vamos a hacer es el estudio toxicológico, para ver cuán peligrosa es esa molécula. Por ejemplo, ¿lanzar una molécula para qué? Por ejemplo, para un fármaco nuevo. Bien. Cuando estamos trabajando con drogadicción, estamos hablando de toxicología. Totalmente. En dos campos muy importantes: el análisis de las muestras de secuestro y el estudio del paciente. Porque el adicto es un paciente, pero es un paciente muy especial, que lo tienen que tratar en forma especial. Y normalmente... Un paciente, pero no un enfermo. Es un enfermo. Es un paciente que es un enfermo. Porque si lo tratamos como enfermo, es como que, bueno, y pobre, mató por enfermedad. No. A ver. Son dos cosas diferentes. Bien. Es decir, lo importante de considerar al toxicómano un paciente o un enfermo es que vaya a parar a manos del médico y no que lo traten toda una serie de profesionales que estamos también en este tema, pero es una enfermedad de salud, y si es de salud, el dueño de la salud es el médico. Muchas veces mis colegas farmacéuticos o bioquímicos dicen, ¿pero por qué? No, y es así. La cabeza del equipo de salud es el médico, y esos son los grandes discusiones que a veces se generan y que determinan que las cosas no lleven su carril. Entonces, si al individuo que se droga lo tratamos como un paciente, lo tenemos que atender como un paciente y no proponer que bueno, porque tiene derecho, según la Constitución Nacional, a hacer con su cuerpo lo que quiera, resulta que en vez de hacerlo con lo que quiere con él, lo hace con los demás. Con los demás, exactamente. Esta es otra de las ramas importantes. La tercera rama muy importante, y vamos a cortarlo acá, es la de medio ambiente. Toda modificación del medio ambiente está generando algo que tiene un efecto tóxico. Entonces, la toxicología también está acá. Pero vos me decías que era el toxicólogo forense. Exacto. Todas estas variantes que di desembocan en dos: la toxicología clínica, es decir, el médico toxicólogo que hace el diagnóstico certero o presuntivo y que pone como una probabilidad de que exista un tóxico, y el laboratorio
que es el que va a confirmar la presencia o no de esa noxa. Bien. Y si esto todo es así, ¿qué trae? Que de pronto surjan en cada uno de estos ítems causas judiciales, causas que tienen que ser judiciables. Y ahí es donde va a aparecer el toxicólogo forense. Por ejemplo, ¿podemos tomar un caso? X. Un caso X, no damos nombre. No. Bueno, un importante jugador de fútbol de nuestro país, lo atendimos durante varios meses. Cada vez que terminaba de jugar al fútbol, venía al laboratorio, le tomábamos muestra para ver si había o no consumido cocaína. Bien. Eso es una causa forense. No había un muerto. No tiene por qué haber un muerto. Sí tiene que haber un elemento que no genere la duda de que puede existir un tóxico. Y te cuento alguna anécdota más o menos graciosa. Sí. Teníamos un médico del Hospital Churruca que tenía un tío que de pronto empezaba a tener síntomas extraños. Entonces lo internaban, se recuperaba, volvía a la casa y otra vez volvía a tener síntomas. Viene al laboratorio y nos dice, mira, tengo mi tío que nos pasa esto y esto. ¿Qué supones? Le digo, mira, tráenos una muestra de orina porque yo me imagino lo que tiene. En la orina que le encontramos plaguicidas carbámicos, es decir, Belbaigón, por ejemplo. Sí. Es decir, para que la gente entienda que es un carbamato. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurría? Este señor llegaba a la casa y se intoxicaba con el plaguicida. ¿Cuál fue lo que hicimos los toxicólogos? Hacer un allanamiento en la casa para ver qué pasaba. Con la sospecha de que la mujer lo estaba tratando de envenenar. Es bastante común, normalmente las mujeres tratan de matar a los maridos. Así que... ¿Y qué pasaba? Esta señora no lo quería matar, era muy limpia y muy prolija. Después que terminaba de cocinar y limpiaba la mesada, tiraba con el osol el baigón. Y claro, con eso, la pobre señora lo que quería era que no hubiera cucarachas. Claro. Pero casi se queda viuda. Pero qué barbaridad, ¿no es cierto? Son cosas que uno pero vos, las piensa, pero no parecen reales. Si te acordás, yo no me acuerdo si era, creo que al principio de los años 80, una cosa así, que aparecía un plaguicida en aerosol y que aparecía la mamá arrojando el aerosol sobre la cuna del bebé, diciendo que era inocuo para la... Y no era cierto. Nosotros hicimos un trabajo sobre plaguicidas carbámicos y detectamos que el 70% de la población tenía carbamatos en orina y trabajamos con una casuística de 1.500 casos. Es decir, el tema toxicológico es un tema muy delicado y el estudiar las causas probables o no descartar como una probable causa de determinados síntomas la presencia de algún tóxico es muy serio. También, por ejemplo, para detectar un plomo en sangre. Un plomo en sangre. Bueno, si yo me pongo a contar anécdotas no terminamos más. Y nos encanta. Pero te cuento una cortita. Una familia se muda a una casa y todos los habitantes empiezan a tener síntomas de saturnismo, que es la enfermedad derivada de la contaminación con plomo. Les analizamos las muestras de sangre y de orina y aparece plomo. ¿Qué pasaba? En esa casa, anteriormente, había habido un taller que trabajaban con baterías. Cuando se mudaron, limpiaron todo, baterías de coche. Sí. Cuando abandonan ese lugar, lo reforman y demás, lo pintan, va esta familia a vivir y se contaminan. Entonces, lo que hicimos después de terminar esto es tomar muestras de las paredes y nos encontramos que en las paredes había plomo. Hubo que picar todas las paredes y revocarlas nuevamente para eliminar el plomo, porque se pintó en forma adecuada y demás y no había forma, seguía existiendo. Vos sabés, yo soy de la época, del siglo pasado, pero no de principio, igual que vos, donde el dentífrico venía en el pomo, ¿no es cierto?, de metal. Sí.
que después se dejó de usar porque, bueno, hubo intoxicaciones también con el plomo de Claro, aparte, es decir, vos no, pero nosotros jugábamos con los soldaditos de plomo. Los soldaditos. Y los chupábamos y las Claro, pinturas venían con plomo. Claro. Bueno, se descubrió también en lápices labiales, en maquillajes. Es que muchos colorantes venían a base de plomo. Exacto. No se tenía una idea cabal de qué era lo que pasaba. Exacto. Bueno, es decir, por suerte la toxicología y los métodos analíticos fueron progresando de manera tal que cada vez detectamos menores concentraciones. Bien. Entonces, lo que antes era un límite, resulta que ahora es el límite superior y no el inferior. Perfecto. Mientras vos hablabas yo me reía, ¿no es cierto? Como para decirte, te despido, pero cuando uno dice, bueno, va a venir un toxicólogo forense, pensamos, bueno, nos vamos a aburrir, ¿no es cierto? Pero es como para tener una charla muchísimo más larga porque lo que has contado es muy rico, ¿no? Y así aprende la gente. Mira, por ejemplo. Es un trabajo atrapante y yo siempre digo que para ser toxicólogo forense hay que ser un cochino, porque siempre se trabaja con cosas sucias. Con cosas sucias, perfecto. Hacia el final me vas a contar qué es el TIAF. ¿Cómo no? Bien, a ese corte tan pedido, por favor.